Bueno, además de los gráficos y otras características específicas del programa Stata, les voy a comentar en esta oportunidad el cálculo del coeficiente de correlación, que es un indicador muy utilizado, ¿no? Muy básico, muy utilizado para ver la relación que hay entre pares de variables. Y bueno, sabemos que está entre menos 1 y más 1, y por lo tanto la instrucción en Stata es correl, y aquí se ponen las variables, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo corro esta correlación entre estas tres variables, este es un ejemplo, me va a entregar filas, columnas, las mismas variables, 1 en la diagonal, la correlación entre una variable y sí misma, consigo misma es 1, más 1, y aquí están las otras correlaciones. Entonces aquí hay, si yo no pongo nada más, me entrega los coeficientes de correlación, pero tengo la opción de poner cov, y en ese caso me entrega las covarianzas que están acá. ¿Ven? Las covarianzas. Ahora, obviamente la covarianza de precio con precio de la misma variable, la covarianza de una variable con respecto a sí misma es la varianza, que es esta que está acá. Entonces correlación es una función muy importante. Ahora, lo que normalmente uno hace es calcular no solo el coeficiente de correlación, sino también la significancia de ese coeficiente de correlación, es decir, probar la hipótesis de que ese coeficiente de correlación es igual a 0 o no. Lo que uno quiere naturalmente es tratar de rechazar esa hipótesis, la hipótesis de que el coeficiente es 0. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí H0. El coeficiente de correlación entre dos variables es 0. Esa es la hipótesis. Y por eso es que ponemos acá, tiene que ser con esta otra instrucción, pwcore, y con la opción significancia, sig. Entonces me entrega los coeficientes de correlación, que son los mismos que están acá, pero abajito de cada coeficiente me entrega la significancia. Como estas significancias que están aquí, 0, 0,0001 y 0, son menores que 0,05, entonces la hipótesis se rechaza y se concluye que los coeficientes de correlación no son 0, sino que son distintos de 0. O sea, rechazamos esta hipótesis nula. Bueno, entonces esta es otra instrucción importante y que se usa bastante. Y que hay alguna confusión a veces. Uno quiere calcular la significancia con la instrucción correl, pero con esa no se puede. Hay que usar pwcore. Dime. Ah, muy bien. Estas las vamos a hacer a través de este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a recalcular esto con un ejemplo, porque en realidad yo no lo puse acá. Si ustedes se van acá al archivo de Stata, voy a borrar todo. Clear Results. Clear All. Y vamos a borrar esto también. Ahí estamos, en 0. Entonces, si ustedes se van acá a Files, van a ver que aquí hay unos ejemplos, o sea, archivos de ejemplo. ¿Te fijas? Entonces voy a ir acá. No, al segundo. Los datos del ejemplo que están instalados con Stata. Ahí está, todos estos. ¿Ves? Entonces, vamos a ingresar el primero. Auto.dta. Si me voy a Stata, ahí está. Usamos la instrucción sizeUse, que el sistema utilice este archivo. Pero este archivo específico está ya en el software instalado para hacer ejemplos. Entonces, yo lo voy a copiar acá al inicio, ahí, para acordarnos que estamos utilizando esta instrucción. Y a veces se le pone el punto antes para acordarse que es una instrucción de Stata. SizeUse
sysuse auto.dta. Entonces efectivamente aquí están todas las variables y aquí puedo ver cómo están las variables. Esto está en rojo, quiere decir que es texto. ¿Te fijas? No hay nada debajo. En cambio, esto es una variable cualitativa. Y efectivamente hay números debajo. Ceros y unos. ¿Te fijas? Acá se ve ceros y unos. Así que aquí tenemos un dato de ejemplo que se usa en Stata. No sé si eso responde la duda. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a correr esa instrucción con esta base de datos. Ahí, correr entre precio, y ahí está. Los mismos resultados. Y vamos a correr esta otra, que está acá, para obtener las significancias, y ahí está. Ah, este también es útil, porque me va a poner un asterisco donde hay significancias que son mayores a 0.05. Así que es también una instrucción muy útil. Tan útil que la voy a pegar acá. Yo voy a ir subiendo las versiones corregidas del archivo. Que esto uno nunca para de mejorar esto. Entonces este archivo no solo me entrega la significancia, que está aquí en 000, sino que le pone una estrella, un asterisco, si es que la significancia es menor a 0.05, el p-value. Y además le estoy pidiendo el número de observaciones, 74, 74, 74. Así que bastante útil esa instrucción. Ahora, también existen las correlaciones cruzadas, correlaciones cruzadas, que en el fondo se usan para series de tiempo. La correlación cruzada es una variable contra otra variable, o puede ser contra sí mismo, pero desfasada en el tiempo, corrida en el tiempo, ya sea con un rezago, 2, 3, 4 o más rezagos. ¿Ya? Y eso se hace con otra instrucción. Pero ya que estamos hablando de correlación, lo pongo acá, pero la vamos a ver más adelante. Perfecto. Y ahora vamos a ver un ejemplo de series de tiempo. Acabamos de ver datos de corte transversal. La serie de tiempo es igual con la diferencia de que necesitamos nosotros identificar el momento del tiempo a que corresponde cada una de las observaciones. O sea, si son datos mensuales, diarios, anuales, etc. Entonces necesitamos una variable adicional. Y que yo a través de esa variable puedo decirle, por ejemplo, que me haga un gráfico entre el 1 de enero de tal año hasta el julio de tal año. Entonces yo puedo trabajar con fechas, con rangos de fechas, en series de tiempo. Esa es la gran diferencia. Entonces, existen dos grandes diferencias. La primera dice que necesitamos definir una variable que mida el tiempo. Y segundo, que aparecen transformaciones de tiempo, como por ejemplo los rezagos y las diferenciaciones. Rezagos quiere decir que yo podría correlacionar una variable, como les decía, en un momento contra otra variable, pero 2 periodos de tiempo antes. O, por ejemplo, que yo quiero calcular la variación de una variable. Correr una regresión, por ejemplo, en que y ya no es una variable, sino que es la diferencia de esa variable respecto al periodo anterior. ¿Te fijas? Entonces eso también entra dentro de lo que son series de tiempo. Para eso hay instrucciones especiales, específicas, pero todas parten del hecho de que uno tendría que tener primero una definición de el tiempo. Una variable, una serie que mida el tiempo. Entonces vamos a hacer este ejemplo.
voy a tomar estos datos. A mí, como siempre, me acomoda llevar esto a Excel, porque Excel es mucho más amistoso para mí. Lo pego acá, y aquí yo inmediato tengo una idea si es que esto están bien o no, los números, los decimales. Hay un detalle, ¿eh? Un detalle importante. Yo utilizo, como pueden ver en Excel, yo utilizo aquí el como separador decimal el punto, no la coma. Esto es muy recomendado de hacer cuando yo trabajo con bases de datos internacionales y cuando yo escribo papers internacionales, porque internacionalmente en inglés el punto es el separador y las bases de datos extranjeras normalmente vienen con punto como separador. Entonces, ¿cómo yo hago para cambiar de uno a otro? Bueno, muy fácil. Vamos al menú. Vamos a ir a configuración regional. Regional vamos a poner mejor, directamente. Regional, escribo aquí regional. Y me voy aquí a configuración regional. Y aquí se ve de inmediato que yo estoy en Chile, eso no es problema. El tema es que yo aquí en el formato elegí inglés, Estados Unidos, pudiendo haber elegido español de un montón de lugares. ¿Ya? ¿Y eso qué implica? Bueno, que aquí no lo muestra, ¿no? Pero bueno, aquí ya se ve con la fecha, que me está mostrando mes, día, año. Entonces estoy en el formato inglés. Porque en español es día, mes, año. Bueno, aquí se pueden cambiar los formatos específicamente. Se pueden hacer varias cosas. Ya, pero ahí estamos. Entonces, si yo me fijo acá, este número dice que es del... Vamos a chequear. Del 15 de julio... No, de julio del 2015 a abril del 2016. Entonces, el formato nos va a dar aquí algún problema. Porque en Excel, lo que hay detrás de las fechas son números. Si yo cambio este formato a número, me va a poner un número. Voy a hacerlo. Hay un número, ¿ven? Pero si lo cambio a fecha, por ejemplo, no, fecha, aquí, ahí está el formato fecha. Quiere decir que detrás de un formato de fecha hay un número, siempre. Entonces el problema es que en Stata tenemos que ver cuál es ese número, que no coincide con el de Excel. Muy bien, entonces me voy a ir a Stata. Voy a copiar esto a Stata. Lo primero no me lo va a reconocer. Yo sé que no me lo va a reconocer. Pero lo segundo sí. Entonces voy a poner aquí ventas-alfa, porque acuérdense que el nombre de las series tiene que ser una sola palabra, sin espacios. Y aquí voy a poner beta. Como siempre, es conveniente que los nombres... Bueno, los voy a dejar en mayúscula para que ustedes vean. Lo voy a dejar en mayúscula. Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá en Stata. Antes tengo que hacer clear all, borro todo. Y me voy acá y pego. Me dice que en la primera fila parece ser nombres de series. Son nombres de series. Y efectivamente, vean ustedes cómo no me los reconoce. O sea, lo entiende que es strings, pero los strings no se puede hacer mucho con ellos. Fíjense cómo les cambió de nombre acá. Les puso minúscula, porque el nombre de las series tiene que ser minúscula. Pero les dejó acá como label, como yo lo puse, con mayúscula. ¿Ya? Bueno, eso es un detalle. Bueno, pero para poder hacer cualquier cosa, ahora nosotros necesitamos poner una fecha, pero que Stata la reconozca. ¿Ya? Entonces dice, vamos a ingresar los datos a Stata como series de tiempo usando la variable M1 como indicador del mes. Y quieren que lo grabemos en este archivo. Bueno, la solución es esta instrucción que está acá.
que la voy a copiar acá. ¿Qué nos dice esta instrucción? Que vamos a crear la serie M1 y que esa serie va a tener como primer dato el mes julio de 2015 y va a ser un dato mensual. Y eso coincide con lo que queríamos acá. Julio del 2015, dato mensual. Este es el primer dato. Es decir, vamos a trabajar con meses y el primero es este. Más esto que está acá. El menos n, no es un menos, es un guión bajo n, le indica a Stata que es un correlativo. Esto se usa bastante. Se usa siempre en las series de tiempo. Es un correlativo, ¿no es cierto?, que empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y por eso se le resta el 1, para que empiece en 0. Para que efectivamente este sea el primero y el siguiente sea 1, o sea, sumando 1, o sea, el mes siguiente. El siguiente sea 3, 4, pero que parta en 0. Por eso es que le restamos 1, porque este parte desde 1. Le restamos 1 y parte desde 0. Si yo lo ejecuto, podemos ver el resultado acá. Ah, fíjense que yo aquí voy a hacer lo siguiente para que lo vayan viendo simultáneamente. Voy a poner uno al lado del otro. Esto se hace con la tecla de Windows. Windows y la flecha. Windows a la derecha, Windows a la izquierda. Flecha derecha, izquierda. Bueno, ahí está la instrucción, vean ustedes. Y ahí me creó la serie. Este es el número que va a identificar ese mes específicamente. Y pueden ver ustedes que es muy distinto del número que le asigna Excel. Ya, pero sigue siendo un número. Entonces yo tengo que transformarlo ahora para poderlo leer. Bueno, es un número, está en negro. Tengo que transformarlo en formato que sea, que yo lo pueda visualizar, que es la fecha que quiero. Entonces, eso se hace con esta instrucción. Y con esto nosotros vamos a poder leer, visualizar la fecha realmente. Lo pongo ahí. Estamos diciendo lo que es formato. Vamos a aplicar un formato de visualización. ¿De qué? De la serie M1. M1 es esta serie. ¿Qué tipo de formato le vamos a dar? Bueno, tiempo y meses, mensual. Formato tiempo mensual. Y ahí está. Tiempo mensual. Año, mes. 2015, mes 7. ¿Se fija? 2015, mes 7, julio. 2015. No, aquí tengo 2021. Déjame chequear. Originalmente es 2015. Y en algún momento en Excel yo perdí esa fecha. Claro, en algún momento la perdí. Déjame repetir el copy. Paste. Ah. Mira Excel cómo me lo dio vuelta. Claro, es que esto lo está leyendo Excel como el 15 de julio del año actual. 15 de julio del año actual. Entonces Excel hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Bueno, vuelvo acá y tengo ya indicado exactamente la fecha. Y ahora tengo yo que decirle porque yo podría tener varias de estas variables de tiempo. Tengo que decirle que voy a trabajar con esta. Este va a ser mi índice de tiempo. Entonces, para eso, me voy acá y le digo que fije la variable de tiempo, time, la variable de tiempo, fíjela que sea M1, esta. Y acuérdese que es mensual. ¡Pum! No hace nada, pero internamente le está diciendo a Stata que
la variable tiempo es M1 y que va desde julio de 2015 hasta abril del 2016. ¿Te fijas? Y que el delta, este es muy importante, es de un mes. Un mes, mes a mes. Los datos son mensuales. Muy bien. Puedo trabajar con datos trimestrales, puedo trabajar con datos diarios, puedo trabajar con datos anuales, etcétera, etcétera. Todo esto lo pueden encontrar, por supuesto, en el manual de Stata. ¿Ya? Bueno, después me dice, calcular el crecimiento porcentual de las ventas. Voy a grabar el archivo, tal cual me piden acá, para ir haciéndolo tal cual. Me voy acá, File, Save As, ahí. Archivo, por ponerle un nombre. Me dice, calcular el crecimiento porcentual de las ventas de cada empresa y graficarlo. O sea, fíjate que me piden calcular la variación porcentual de las ventas, por ejemplo, cómo pasa de 98 a 101.7. ¿Cuál es esta variación porcentual? Y después cómo pasa de esto a esto. Obviamente voy a perder un dato, el primero, porque son variaciones. Entonces, y me piden graficarlo. Bueno, me piden calcular el crecimiento porcentual, la variación porcentual. Esta es la diferencia. Fíjense que normalmente uno lo que pondría es las ventas en 1 menos las ventas en 0, el anterior, partido por las ventas en 0. Esto me da la variación porcentual. Esto es la rentabilidad, si tú quieres, o variación porcentual. ¿Cómo lo hacemos en Stata? Bueno, la forma simple es usar el operador D, punto. D punto indica que calcule el diferencial o primera diferencia de esta variable. L punto indica que calcule un lag o un rezago, el anterior, y que lo multiplique todo por 100. Bueno, aquí la fórmula falta multiplicar por 100, pero se entiende que es la variación porcentual. Lo voy a hacer mejor para que quede más claro. Ecuación, paréntesis, tal, vamos a poner acá, por 100. Entonces ahí está para las dos variables. ¿Te fijas? Entonces esto yo lo puedo copiar. Por ejemplo, voy a hacerlo acá más rápido. Pum. Ahí están las dos series. Selecciono y ejecuto. Ah, ventas alfa no está. Claro, porque yo usé venta-alfa. Bueno, puedo hacer lo siguiente. Me pongo acá y le borro eso y le cambio el nombre. Rename. ¿Te fijas? Lo mismo esta. Rename. Le cambié el nombre. Y ahora vuelvo a ejecutarlo y no debería tener problema. Efectivamente. Si yo reviso acá ahora los resultados, veo que me generó estas dos series, que son justamente las rentabilidades, las variaciones porcentuales, en las cuales se pierde el primer dato. Estos son los retornos, pero porcentuales. ¿Se fijan ustedes? Y a continuación me pide graficar. Bueno, hay varias formas de graficar. Puedo yo hacerlo, por ejemplo, a través del menú. Graficar. Ahí está. Two-way scatter. Un gráfico muy simple. Creamos un scatter, ¿está bien? ¿Qué vamos a poner en Y? Pongamos el crecimiento de alfa y en X pongamos el crecimiento de beta. Y veamos el gráfico. Ahí está. A ver si coincide. Ah, pero aquí me están pidiendo una... No, no es un scatter. Me están pidiendo... Ah, sí, aquí hay un scatter.
graficarlo. En cambio acá me lo piden respecto al tiempo. El primer gráfico no está, fíjate. No está. Voy a poner aquí gráfico XY. Este es el gráfico XY. Ahí están los dos crecimientos, ¿ves? Entonces, yo puedo ver la instrucción que hice, y la instrucción es muy simple. Two-way, scatter. Ok, ahora si yo quisiera hacer un gráfico de línea de tiempo entre, que tengo acá los mismos crecimientos, pero a través del tiempo, no uno contra otro, sino que a través del tiempo, vamos a bueno, esta es otra forma de hacerlo, pero no es necesario. Bueno, vamos a ir acá, gráficos, fíjense ustedes aquí, hay gráficos series de tiempo, acá. Se fijan que es un gráfico totalmente distinto de todos los otros gráficos. Un gráfico de líneas, lo creamos. ¿Qué queremos que haya? Gráfico, el alfa, ¿cierto? Una serie de tiempo, ya, ok. Aceptar, pero también quiero que me grafique la otra variable, que es beta, también con una línea. Y ahí está el gráfico, ¿ves? Esto. Este es el gráfico por defecto, pero yo puedo cambiar casi todo acá. Puedo eliminar cantidad de cosas acá. Sí, esto en realidad no lo... Aquí yo estaba mostrando otra cosa, que finalmente no la usé. Así que esto después lo voy a borrar. Ya, y me dicen si yo quiero graficar las ventas de alfa y una línea de tendencia. Así muy simple. Bueno, me puedo ir acá. Obviamente puedo copiar esta instrucción de acá, de esta instrucción que está acá, ¿cierto? Me piden un rango de fechas acá, dame un segundito. No, no me piden ningún rango de fechas porque también podría hacerlo en un rango. Está muy simple. Ya, graficar las ventas de alfa con una línea de tendencia. Entonces me voy a acá, graficar, línea de tiempo, línea de tiempo. Fíjate que siempre te guarda el último gráfico ahí a la vista. Lo vamos a deshabilitar este, y porque queremos solamente este, y queremos crear una línea del tiempo, a ver si me acuerdo. Eh, mm, mm, mm. Time Y. A ver, a ver. LFIT.
y vamos a poner que efectivamente esta es la instrucción, pero como les digo, lo normal en Stata es que uno no va a los menús salvo por cosas muy puntuales. Entonces, tenemos ahí el gráfico que queremos, supongamos que este es el que queremos, que toma tiempo, ¿no es cierto?, definir todo lo que uno quiere, y uno guarda este código. Uno dice, mira, este código me va bien porque me grafica aquí la variable, entonces lo puedo usar para otras variables, para otros gráficos de otras variables. Entonces tengo yo cómo hacer ese ajuste y lo tengo guardado. Entonces, por ejemplo, puedo yo quitarle esta opción de acá. Espérame. ¿Qué pasó acá? Scale. Claro. Y así uno va quitando cosas y agregando. Este gráfico también uno lo puede editar. Y aquí tienes a la derecha, en el menú, cómo ir agregándole cosas al vertical y horizontal, etc. Así que yo utilizo este para los gráficos, para hacer mis gráficos de los papers. Y van a ver que es muy poderoso. Eso, y uno tiene que ir guardando los códigos para no tener que darse todo el trabajo porque son demasiadas opciones. Ya. Entonces, ¿qué más les cuento de esto? Esto también es interesante porque yo quisiera tal vez hacer un gráfico para un rango específico de fechas. Esto es muy útil. Y marcar un patrón. A ver, vamos a ver si lo puse bien acá. Claro, para un rango específico de fechas. Y entonces el gráfico me lo hizo entre septiembre del 2015 y enero del 2010. 2015, claro que está puesto al revés esta cuestión. Bop. Claro que no debo tener datos en el rango que estoy pidiendo. Mis datos son de... Exactamente. Entonces podríamos poner aquí 2015, 2016 tal vez. A ver si tenemos ahí. Claro. Están las dos series en el periodo. Bueno, y esta es la tasa de crecimiento. Entonces, ahí ven ustedes cómo Stata hay que dedicarle un poquito de tiempo, pero es muy redituable. Es muy redituable. Ya, vamos a hablar ahora de las celdas vacías. ¿Y por qué es tan importante eso en Stata y en cualquier software? Mira, los missing values, o sea, datos perdidos, que nosotros todos sabemos que Stata les pone un punto, los va a tratar como un valor infinito. Eso lo hace así. Además dice, Stata elimina todas las observaciones con un valor perdido para cualquiera de las variables de un modelo. O sea, quiere decir que si yo, por ejemplo, voy a correr una regresión entre la variable 1 y la variable 2, y aquí no hay datos, se pierden automáticamente el 3 y el 4 para esa regresión. O sea, no los va a usar.
si corre una regresión entre la variable 2 y la variable 3, va a correrla solamente entre los pares que tengan información ambas variables. Y el resto todo no lo va a usar. Bueno, entonces una de las cosas que es muy interesante en las bases de datos grandes es que uno verifique cuántos datos faltan en cada serie. Estamos hablando de datos muy grandes, bases de datos internacionales que vienen con miles de registros. Entonces, lo primero que uno quisiera saber es cuántos datos hay, cuántos datos faltan. Entonces, para eso, una opción es instalar un complemento. El complemento que yo utilicé se llama mischeck. Entonces, si por ejemplo ustedes en Stata, voy a cerrar algunas cosas acá. Voy a achicar. Ahí. Entonces, vamos a poner acá clear all de nuevo. Si ustedes quieren instalar este complemento o buscarlo, le ponen help acá, no lo encuentra. O sea, no es una instrucción que esté en Stata, pero sí es un complemento. Si ustedes leen aquí un poquito, van a ver que esta instrucción, bueno, dice que hay un libro, pero acá dice que hay recursos para esa instrucción en Internet, en Stata, y específicamente me dicen que hay archivos que traen este complemento instalado. Estos son pequeños programas que alguien desarrolló. Entonces, vamos a revisar. Ninguno de los dos me convence en este momento. Puede que hayan sacado una versión mejorada. No voy a ir a este. Vamos a irnos a este. Aquí sí me dice que este es un complemento. Pero no está el que yo estoy buscando. A ver, vamos a ver. No está. Tal vez lo han borrado. Voy a correr esta búsqueda a ver si lo encuentro por este lado. No lo encuentra. Me voy a ir a este otro. No, este ya me fui. Vuelvo. Pum. Este otro, a ver si lo encuentro acá. No, definitivamente lo borraron. Pucha, qué lástima. Mischeck examina los patrones ya. Y me dice que está incluido en otro paquete. Bueno, instalemos el paquete completo. Ahí está. Estos softwares son dinámicos y van cambiando las opciones. Todos esos archivos online los van mejorando, sacando versiones corregidas y los van cambiando. Ahí lo está descargando. Podemos revisar acá. Instalación completa. Vamos a ver acá. Entonces vamos a pedirle ahora sí. A ver, help, mischeck. A ver si está. Ahora sí. ¿Se fijan? Ahora sí lo encontró. Ahora está activo la instrucción.
¿Ya? Entonces, ahí me dice que es mi check, y la lista de variables. Entonces, vamos a ingresar estos datitos a Stata. Bueno, entonces yo me voy a ir ahí, por ejemplo, y voy a abrir acá. Y fíjense que fácil ingresar los datos. Ustedes, por favor, ingrésenlos también. 1, 4, 2, son poquitos. 2, 5, 3, 3, 6, 4. Ahí está. Repíteme. La instrucción, sí. Vamos a revisarla. Entonces, está en este complemento, ese post 9 ADO. Lo instalamos. Instalamos el archivo, ¿cierto? Y ahora vamos a ver si es que estas tres variables, ¿cuántos datos perdidos hay? Sí. Ah, voy. Ahí sí. Entonces dijimos que vamos a instalar el complemento spots 9 ADO. Y ahora vamos a chequear en esta pequeña base de datos que armamos, chiquitita, a ver cuántos datos perdidos tenemos. Por ejemplo, debiera indicarnos 2 datos perdidos para la variable 1, 2 para la 2 y 2 para la variable 3. Entonces, vamos a revisar primero la base de datos. Ahí está. Corremos esto. Ahí está. Entonces me dice que hay 2 datos perdidos para cada uno. Fíjate que el 40% está perdido. ¿Ves? Y aquí hay algunas estadísticas más o menos de qué números son los más con más frecuencia están perdidos, ¿no? Bueno, vamos entonces a... Nos interesa este, ¿no? Aquí hay 3 números perdidos al tiro de este, 2 números acá, etc. Ya, pero lo que yo les quiero mostrar es otra cosa. Y es, ¿qué pasa si creamos una variable dummy? Una variable dummy, sabemos que es una variable 0,1 que identifica la presencia o ausencia de una característica en una muestra. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una dummy, como digo yo acá, una dummy como gen dummy. O sea, simplemente vamos a crear una dummy, una variable que se va a llamar dummy. Podría poner cualquier nombre, ¿no? Le pusimos dummy. Pero le vamos a poner típicamente que le ponga NA a todos. O sea, que parta como que no hay datos. Y ahora vamos a reemplazarla específicamente con los datos que queremos. Y todo lo que no tenga datos va a quedar con punto, que es lo correcto. O sea, no es un punto realmente, es un símbolo de que no hay datos. Entonces, vamos a crear esta variable dummy, que dice que póngale 1 a la dummy que acabamos de crear, si es que los datos de la variable 2 son menores que los de la variable 3. Veamos. Reemplazar esta variable dummy con el valor 1 si se cumple la condición. La condición es que este dato de la variable 2 sea menor que este. Entonces debiera generar un 1 aquí. ¿No es cierto? Que el dato 2 sea menor que la 3. Y debiera generar un 1 aquí. Porque también se cumple la condición. Pero ¿qué debería pasar en todo esto?
no debería pasar nada. ¿Por qué? Porque no hay datos para hacer la comparación. Entonces yo corro esto. Efectivamente me genera un 1 ahí y un 1 acá, pero me generó un 1 ahí también. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque Stata le está dando a este un valor infinito. Y claro, infinito es mayor que 5 y le puso un 1. Entonces ya vemos que no solo en Stata, sino todos los software tienen alguna cosa que hay que tener en cuenta al respecto con las dummies. Tenemos que ser muy precavidos con esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para evitar ese problema? Porque si no puede hacer la comparación, no puede llegar a esa conclusión. ¿Cierto? Porque un valor perdido quiere decir que no sabemos, no está el dato. No puede concluir si es mayor o menor, realmente. Pero si ponemos de esta manera, fíjense ustedes, replace dummy con punto. Sí, y esto es lo importante, si hay un missing, o sea, después de haber hecho esta instrucción, vamos a buscar si hay missings entre la variable 2 y la variable 3, y si hay algún missing, le vamos a poner punto. Punto, es decir, un dato no disponible. Ese no significa 0, ese punto, significa que no está el dato. Efectivamente, le puso punto ahí, y con eso resolvimos el problema. Entonces, para hacer la dummy, en este caso tuvimos que hacer 2 pasos. ¿Cierto? Nos dimos cuenta que 3 es mayor que 2, por lo tanto se cumple 1. 4 es menor que 3, mayor que 3, 4 es mayor que 3, se cumple 1. Y acá no podemos hacer ninguna comparación. Y tiene los puntos. Entonces, por eso digo acá que hay que tener mucho cuidado. La alternativa, ¿cuál es? Para hacerlo todo muy rápido y corto, en un solo paso, un poquito más alambicada, es poner acá la condición e inmediatamente el if no missing. O sea que haga esto solo si no hay datos perdidos. Porque está ahí negativo, ¿no? No missing. Fíjate, entonces le voy a poner acá generar dummy 3, por ponerle un número. Y va a generar inmediatamente una nueva dummy con 1 si se da esta condición, pero solo si es que no hay datos perdidos en ambas series, en bar 2 y bar 3. Y ahí la generó de inmediato. En resumen, hay que tener precaución con los missing. Entonces vamos a ver los reportes básicos de Stata. Con eso nosotros queremos resumir la información lo mejor posible, describirla de la mejor forma posible, resumidamente. Y esto es lo que uno normalmente tiene que hacer en las investigaciones, describir los datos, pero resumidamente. Entonces eso depende si los datos son continuos o son cualitativos o discretos, ¿no? Entonces vamos a comenzar con los datos continuos, que son los más simples. La instrucción básica siempre es sum, summarize, resumir, ¿cierto? Entonces genera estadísticas descriptivas, genera el número de observaciones, el promedio, la desviación estándar, mínimo, máximo, ¿cierto? Y lo bueno que permite poner if, o sea, uno puede calcular estadísticas en general para toda la base de datos, para las variables que a uno le interese, pero también puede poner una condición, por ejemplo, solamente para las mujeres, solamente para los que se declaran emprendedores, ¿cierto? Muy bien. Por ejemplo, si nosotros cargamos esta base de datos, que es lo que voy a hacer ahora, voy a borrar todo y voy a cargar la base de datos
de los automóviles. Ahí está. Un segundito, esto va ahí. Ok. Ahí estamos. Entonces tengo la base de datos de los automóviles, que es todo esto que está acá. Y si yo, por ejemplo, quisiera saber la variable price, como es continua, yo la puedo resumir. Y puedo, por ejemplo, pedirle, por supuesto, summarize price. Resumir el precio. Son 74 observaciones, el promedio, desviación estándar, mínimo y máximo. Ahora, a veces estos decimales son un poquito molestos y uno podría ajustarlo por los decimales para que me entregue, por ejemplo, siempre el formato pesos 9.2 FC. Entonces vamos a poner acá la misma y le vamos a poner, bueno, vamos a generarlo para hacerlo igual a este. Aquí yo lo pedí para dos variables, ¿no? Pero, es decir, a dos variables yo les definí el formato. Vamos a poner acá format price y weight, y el formato F9 .2 FC, donde me equivoqué. Lo bueno es que este te avisa al tiro cuando te equivocaste en algo. Ahí sí. Y ahora sí vamos a pedir con la opción format price, pero con formato. Ahí está. Y entonces están todos con dos decimales ahí. Y están muy bonitos. El separador de miles también se ve claramente. ¿Se fijan? Entonces, de esa manera, a veces cuando son muchas series, y uno hace un summarize de mucho, es más cómodo que vengan todas con un formato, el mismo formato. Voy a ponerlo acá. Ahí. Y bueno, hay otras instrucciones que se pueden hacer por categorías, pero se usan menos, ¿no? Por ejemplo, obtener para estas mismas estadísticas, pero para domésticos y extranjeros. Entonces, pero yo también lo puedo hacer acá. Puedo pedirle, si ustedes se fijan, summarize. Aquí me dice cómo se escribe la instrucción. Puedo poner un if. ¿Te fijas? Y después las opciones. Entonces me voy acá. Price, if, por ejemplo, foreign. La variable foreign me indica si son nacionales o extranjeros. Ahí está. Foreign, por ejemplo, solamente para los 0, que son domésticos. Foreign igual 0. 0. Claro que tengo que poner ahí. Y entonces aquí obtengo lo mismo, ¿cierto? Que yo podría haber obtenido acá. Solamente que esto me lo hace en una instrucción. Yo aquí tendría que hacerlo en 2 para los extranjeros y 1 para los nacionales. Puedo hacerlo de esta manera y me evito el by sort. Bueno, también tabstat es importante porque me entrega medidas adicionales como por ejemplo el sesgo y la kurtosis, que pueden ser importantes de establecerse también. Entonces lo bueno es que acá yo le indico qué estadísticas específicamente quiero. N, la media, Si yo quiero saber cuáles son todas las variables que le puedo pedir, me voy a htabstat
Y aquí me dice todas las opciones que tengo. Perdón. Estas que están acá. La mediana, los cuartiles, los percentiles, etc. Entonces puedo pedirle variables específicas. Y también se usa Univar, pero en este caso habría que instalar un paquete también. Y bueno, son distintas opciones. La que es más poderosa y más útil, en mi opinión, es Table. Esta es súper potente y la van a usar mucho. ¿Por qué? Porque Table permite hacer lo que nosotros entendemos por tablas dinámicas. Tablas dinámicas, o sea, ordenar la información bajo dos criterios, filas y columnas, y calcular estadísticas para esos arreglos que ustedes van a hacer ahí. Vamos a verlo de lo más simple, que sería, por ejemplo, obtener una tabla para esta variable. Si ustedes se fijan, rep78, aquí rep78, aquí es el número de reparaciones a que entraron estos autos. Entonces es una variable categórica, ¿cierto? Que llega, me parece, hasta 5. Entonces, como es una categoría, me los va a entregar acá como un eje, como filas, y yo le puedo establecer qué estadísticas quiero aquí. Entonces aquí fíjense que van por pares. Por ejemplo, quiero saber cuántas observaciones n hay de mpg, que es esta variable, para cada categoría. Entonces, por eso le pongo n, número de observaciones para cada categoría. Después le pido la media de la misma variable mpg para cada categoría. Después la desviación estándar de mpg. Entonces yo puedo ir mezclando aquí las variables que yo quiero y las estadísticas que yo quiero. Y también con un cierto formato. Entonces voy a copiar esto aquí para que lo vean cómo funciona. Y ahí me lo entrega, lo mismo que tengo allá, naturalmente. ¿Te fijas? Pero ahora viene lo más importante, o lo más interesante, en mi opinión, de esta instrucción. Y es que me permite considerar dos categorías. Por ejemplo, no la tengo esa, pero la vamos a poner acá. Table, igual, foreign. Acuérdense que la pueden tomar de acá también. Ahí. Y vamos a pedirle menos estadísticas, las mismas que pedimos acá. De precio, n y mean. De price. Ahí está. Entonces fíjate que estamos pidiendo para el tipo de auto, sea doméstico o extranjero, que son dos categorías, que es la categoría foreign. Estamos pidiendo que me los ordene por esta otra categoría, que es la cantidad de reparaciones. Me está diciendo cuántas hay en cada categoría. Pero no solo eso, me está diciendo el n es, ¿no? Cuántas hay en cada categoría. Específicamente, cuántas hay para la variable precio. Y también el promedio de la variable precio de esa categoría. Fíjate que estoy mezclando tres datos. Foreign para abajo, cantidad de repuestos para el lado, y aquí el promedio de los precios. ¿Te fijas? Y además a esta tabla yo le puedo pedir que me agregue los totales. Por ejemplo, le puedo pedir que al final, me equivoqué ahí, era SC, le agregue columnas, filas y total. Columnas, row. Ahí está, ¿ves? Los totales para allá y los totales para acá. Simplemente agregando columnas y filas. ¿Y qué más le
pedimos SC, SC que no me acuerdo, entonces vamos a ir a table, H table, y vamos a ver qué era SC. Ah, una separación, supercolumna. Entonces vamos a poder ver acá que tuve yo. Cuatro, 5. Totales de supercolumna. Row, column, sí. Bueno, es que esta en realidad no me está aportando nada acá. Ya, ahí estaríamos entonces. Y claro, no me aporta nada en este caso. Entonces esta instrucción la voy a copiar acá. Pero ahí espero que hayan visto la potencia que tiene esta variable para efectos de esta instrucción. Table. ¿Ya? Bueno, y lo otro es respecto a los datos categóricos, revisar rápidamente qué instrucciones tenemos aquí. Bueno, en los categóricos siempre tenemos categorías, obviamente, y es posible que las categorías tengamos que transformarlas a una variable categórica, es decir, que tenga un número detrás. Y en ese caso puedo hacer varias cosas. Entonces ese es el primer paso. Bueno, esto ya nos pilló la hora, tenemos hasta las 4. Entonces yo les voy a dejar la siguiente actividad para que ustedes la hagan. Sí. En el apunte está el taller encuesta a visitantes de parques. A ver si lo encuentran. Taller encuesta a visitantes de parques. Me dicen que se aplicó un cuestionario de 5 preguntas, ¿cierto? Y ahí, estas son las variables que están. Y estos son los datos que tenemos. Yo quiero que revisen, que respondan estas 6 preguntas. Y me lo manden, lo suban como tarea. Obviamente las respuestas ya están acá, pero yo necesito que las hagan, lo desarrollen, paso a paso y respondan todas las preguntas. El test chi cuadrado ustedes no lo han visto todavía, pero está en el apunte. Está en el apunte porque está dentro de lo que tenemos que ver en la próxima clase. Pero es muy simple el test chi cuadrado. ¿Ya? Así que también quiero que respondan estas últimas 3, lo que nos va a permitir también hacer más rápido, avanzar más rápido con este test. Entonces, me voy a ir yo acá. Entonces esta es la tarea que tienen que resolver y enviármela el domingo en la noche. Responder las 6 preguntas.